Ernesto corrió tanto tiempo por el bosque que ya no sabía cuántas horas habían pasado desde que dejó los alrededores de la prisión. Sus pasos resonaban como un tambor, seguía corriendo y corriendo, sintiendo como las fuerzas lo abandonaban. Pero no podía detenerse. Los latidos de su corazón estaban desordenados, la chaqueta le parecía una piedra, y cada paso era como un tormento debido a sus botas apretadas. Cuando llegó a un pequeño claro, se dejó caer al suelo, tratando de recuperar el aliento y evaluar su situación. Ernesto tragó el pánico que lo acechaba por dentro, recordando las historias de los presos que habían intentado en vano buscar la libertad. Sabía que necesitaba encontrar un arroyo que lo llevara al río y ayudara a calmar su sed voraz. Sentía que literalmente se estaba muriendo de sed. Arrancando unas pocas briznas de hierba, las metió en la boca para masticarlas, luego se levantó vacilante y siguió adelante. En su mente se agolpaban pensamientos. Pronto notarán que he desaparecido, debo apresurarme. Su mirada escudriñaba intensamente a su alrededor hasta que vio una larga pendiente y se lanzó cuesta abajo. Correr en diagonal parecía más fácil, ya estaba en ritmo cuando escuchó ladridos de perros a lo lejos. Aumentando su velocidad, se preocupaba de que pudieran atraparlo. Pero siguió corriendo sin detenerse. La densa hierba que había notado fue un buen indicio. Y finalmente, escuchó el agradable murmullo del agua. Ernesto no lo pensó dos veces y se sumergió en el frío y refrescante líquido. Bebió ávidamente, sin importarle cómo se empapaba su uniforme de prisión. Fue difícil apartarse de ese hermoso momento, pero tuvo que hacerlo. Lentamente, siguió el curso del agua. Los sonidos de la persecución se hacían cada vez más fuertes, obligándolo a correr más rápido. Cruzaba de una orilla a otra para confundir sus rastros de los perros. El crepúsculo caía sobre el bosque, el arroyo se ensanchaba y se profundizaba. Bajo el doloroso frío, avanzaba, el agua ya le llegaba a la cintura. Al llegar a la orilla, se abrió paso entre la densa hierba. Pronto emergió junto a un ancho río, donde los sonidos de la persecución seguían siendo igual de claros. El hombre miró a su alrededor y luego tomó una decisión desesperada, entró en el río. Alejándose de la orilla, se quitó la chaqueta y la dejó llevar por la corriente. Luego comenzó a nadar río abajo, que parecía rápido y traicionero. Agotado por la carrera y el frío, se cansó rápidamente. Se volvió y en la oscuridad vio a dos enormes perros. Ya me quedan pocas fuerzas, no alcanzaré, pensó fugazmente. Se concentró, tratando de evaluar la distancia hasta la otra orilla, dio otra brazada y de repente recibió un golpe en la cabeza. No había notado el tronco que se sostenía firmemente en la superficie del agua. Al borde de perder el conocimiento, Ernesto instintivamente agarró una rama, y el tronco lo arrastró consigo. Pronto se desmayó. Cuando se despertó, los brillantes rayos del sol iluminaban su rostro. Sintió una sed aguda. Tumbado en aguas poco profundas, aún se aferraba a la rama salvadora, y un enorme tronco a la deriva estaba cerca de él. Ernesto salió del río, y escuchando tensamente los sonidos que lo rodeaban, se calmó un poco. Sus oídos solo estaban llenos del susurro tranquilizador de las hojas, el murmullo del agua y el zumbido de los insectos. Miró al cielo, tratando de discernir las nubes fugaces y dar sentido a lo que había sucedido. Parecía que había logrado escapar de la persecución. Pero, ¿qué sigue? Pensamientos inquietantes revivieron en su mente. Ante él estaba la incertidumbre. Había decidido escapar de la prisión sin preparación ni un plan claro, simplemente se dejó llevar por las emociones. Recientemente, Ernesto recibió una carta de su vecina, quien le trajo noticias tristes. Su madre estaba enferma y le quedaban solo unos pocos meses de vida, según los médicos. Mientras tanto, Ernesto aún debía cumplir año y medio en la cárcel. La decisión llegó de repente. Sabía que tenía que escapar. Trabajando en el corral, el prisionero notó que la cerca alta prácticamente no estaba vigilada, solo estaba rodeada de alambre de púas. Después de 2 días de esfuerzos constantes, hizo un túnel directamente desde el corral de los cerdos. Gracias a su trabajo, tenía muchas palas y cubos. Sin discutir sus planes con nadie, eligió el momento y escapó. Y ahora, empapado hasta los huesos, se encuentra aquí, sin saber qué hacer a continuación. Después de descansar junto al agua entre los matorrales, se levantó y se dirigió a lo largo de la orilla. Un fuego ardía en su cuerpo, las consecuencias de pasar la noche en el agua helada se hacían evidentes. Soñaba con el calor de una hoguera, ansiaba comer.
Parece que Dios escuchó sus oraciones. Una hora de vagabundeo lo llevó a una pequeña cabaña de madera. Escondido entre los arbustos, comenzó a observar. Convencido de que la casa estaba vacía, se acercó con cautela al anochecer. Después de abrir la puerta, entró adentro. Después de examinar el lugar, empezó a revisar los estantes en busca de comida. Logró encontrar un saco de cereales, algunas latas de frijoles en conserva, té y una caja de fósforos. Agradeciendo a Dios, sintió un alivio. Una hora más tarde, saciado, se acostó en un banco de madera duro. Estaba empezando a quedarse dormido cuando desde el bosque llegó un aullido que helaba el alma. Escuchó los lamentos del animal salvaje durante unos minutos antes de caer en un sueño inquieto hasta la mañana. Cuando abrió los ojos, el amanecer ya iluminaba los alrededores, y en el aire flotaba un silencio ensordecedor. Luego, la bestia volvió a aullar, pero su voz se volvió menos furiosa, más parecida a un llanto lastimero. Ernesto decidió seguir los sonidos, avanzando entre la maleza. Se regañaba por su imprudencia, pero continuaba avanzando. Pronto descubrió la fuente de la preocupación, una gran loba quedó atrapada bajo un arbusto en una trampa. Al ver al hombre, ella agachó las orejas, se tensó y levantó una pata delantera. «Eres una madre lactante, ¿verdad?», preguntó el hombre al ver las glándulas mamarias, y se frotó la frente. «¿Cómo llegaste aquí?». Ernesto intentaba distraer a la loba con la conversación, mientras reflexionaba sobre cómo ayudarla. Sabía que tenía que liberarla de inmediato, de lo contrario podría perder la pata, lo que llevaría a su muerte. Pero, ¿cómo? Ella no le permitiría acercarse demasiado. Merodeó por los alrededores y buscó su guarida, reflexionando. La suerte le sonrió cuando encontró una madriguera bajo las raíces de un árbol caído. Desde allí llegaban los hambrientos chillidos de los cachorros. Mirando adentro, Ernesto encontró a 4 pequeños lobeznos y sin dudarlo los sacó a la luz. Los colocó en el césped, a una distancia segura de su madre, y se acercó lentamente a la trampa. La loba, gimiendo lastimosamente, se estiró hacia sus cachorros. Miró al hombre, luego chasqueó los dientes e intentó alcanzar nuevamente a su prole. Por un momento se distrajo con los chillidos de las crías y perdió la vigilancia. Eso fue suficiente para que el hombre abriera la trampa y retrocediera. Al sentir la libertad, la loba gruñó y se acercó a su descendencia, cubriéndolos con su cuerpo. Ernesto también se dio la vuelta y se dirigió de regreso a la cabaña de madera. En un estado de ánimo elevado, abrió la puerta chirriante y se detuvo en seco. En el banco, con un rifle apuntándole, estaba sentado un hombre barbudo de estatura no muy alta. «No te muevas, o dispararé», dijo severamente, sacando un teléfono. «Te están buscando desde hace 2 días», la última frase no fue una pregunta, sino una afirmación. Después de media hora bajo la mira del guardabosques, llegó un convoy de la prisión. Por el intento de fuga, a Ernesto se le añadieron 3 años más a su condena y lo trasladaron a régimen estricto. Comenzó la monótona rutina del prisionero. El único momento luminoso en su vida fue aprender el oficio de campanero. Este taller fue dirigido por el sacerdote local, quien organizó una pequeña capilla para los reclusos. Ser campanero no es solo un oficio, es un don de Dios, decía él, y Ernesto tomaba sus palabras en serio. Después de perder a su madre, el hombre se volvió hacia Dios y se entregó por completo a la causa elegida. Aprendió a limpiar y colgar campanas, y cuando cumplió su condena, se convirtió en un maestro digno. Sus habilidades atrajeron rápidamente la atención de la parroquia local, y pronto lo invitaron a ser el campanero principal en el templo del monasterio. Volver a su vida anterior no era lo que él deseaba. Su madre ya no estaba, y entregó la pequeña casa a su hermana. La vida de campanero le satisfacía plenamente al expresidiario. Sus ascensiones diarias al techo del templo lo mantenían en forma, y participar en las predicaciones calmaba su alma. Su carácter y su pacifismo ganaron seguidores entre los novicios, y pronto el abad del monasterio se convirtió en su amigo de confianza. Los hombres se hicieron amigos rápidamente, y Ernesto se convirtió en el asistente del abad, a menudo yendo en sus encargos a diferentes lugares. Ese día el clima era terrible, soplaba un fuerte viento y la nieve lo cubría todo. Ernesto subió con dificultad y sonó la campana, convocando a todos al servicio. Después de la misa, el abad lo llamó a su presencia. «Necesito que envíes una carta importante». «¿Podrás hacerlo por mí?», preguntó él.
Ernesto asintió y se apresuró hacia la moto de nieve estacionada junto a la puerta. El destino estaba a 1 hora en motonieve. En el porche de la oficina de correos, un hombre sacudió la nieve espinosa de su abrigo y agarró la manija de la puerta. Lo que vio dentro lo dejó petrificado. 2 ladrones tenían a una empleada de correos en la mira. La mujer rápidamente vaciaba la caja fuerte, metiendo el dinero en una bolsa. Fugitivos de la cárcel, Ernesto comprendió con horror. Arrebatando la bolsa de las manos de la mujer, un hombre alto y corpulento accionó el cerrojo y ordenó: «Ven aquí, vendrás con nosotros. No carguen con el pecado, amigos. Yo iré con ustedes, después de todo, tiene hijos esperándola en casa», dijo decididamente Ernesto. «Ambos vendrán con nosotros, tendremos con qué defendernos si nos persiguen», sonrió maliciosamente uno de ellos. Salieron a la calle, seguidos de cerca por los ladrones, presionándolos. La mujer se atascó en un montículo de nieve y lloró en silencio. Ernesto le tomó la mano y susurró: «No los enojes, seguro que nos soltarán en cuanto nos alejemos lo suficiente». El hombre intentaba hablar con seguridad, aunque no creía en sus propias palabras. Esperaba una oportunidad para deshacerse de sus perseguidores, pero esa oportunidad no llegaba. Llevaban 1 hora caminando a través de un vasto campo, casi hasta la cintura en la alta nieve. El frío se volvía más intenso. La mujer, envuelta en su cálido abrigo, castañeteaba los dientes claramente, mientras Ernesto rezaba para sí mismo. Al levantar la vista, el hombre escudriñó el blanco silencio que los rodeaba y se estremeció. No muy lejos de su grupo en movimiento, se encendió una cadena de ominosas luces verdes, eran los ojos de los lobos. Apretó la mano de la mujer y asintió hacia los grises depredadores. Ella gritó y se lanzó a correr con todas sus fuerzas. Ernesto corrió tras ella. Para los animales, esto fue una señal para atacar. Los depredadores rodearon rápidamente a las personas y comenzaron a cerrar el círculo. Se escucharon disparos desordenados, que pronto fueron seguidos por una fuerte maldición. Las municiones se agotaron. Los ladrones abandonaron a sus víctimas e intentaron abrirse paso hacia el bosque. Sin poder salir de su estupor, Ernesto observó cómo los lobos perseguían a los criminales hacia el bosque. La mujer le gritaba algo y lo arrastraba en dirección opuesta. Ya estaban casi llegando a la carretera cuando varias sombras grises corrieron hacia ellos. Ernesto empujó a la mujer por la espalda y se volvió hacia los lobos. Estaba dispuesto a resistir, aunque sabía perfectamente que estaban en clara desventaja. Pero valía la pena intentarlo, y el hombre adoptó una postura amenazante. Sin embargo, los lobos no atacaron. Cerca de ellos, un enorme depredador gris se detuvo en seco, inhaló profundamente y ladró suavemente, casi como un perro. Los 4 jóvenes lobos que lo seguían también se detuvieron y miraron fijamente a las personas. La mujer logró salir a la carretera y arrastró a Ernesto tras ella. Él retrocedió y no podía entender por qué todavía estaban vivos. Solo cuando los lobos se dieron la vuelta, Ernesto vio que uno de ellos cojeaba en una pata trasera. Entendió todo, era la misma loba a la que había salvado de una trampa. Cuando llegaron a la oficina de correos, fueron recibidos por una patrulla armada. Los llevaron a la comisaría y les ofrecieron café caliente. Los policías solo sacudían la cabeza mientras escuchaban la increíble historia de rescate. Estaba claro que nadie les creía, sin embargo, todo cambió cuando regresó el equipo enviado para investigar. La bolsa llena de dinero fue encontrada cerca del cuerpo destrozado por los lobos de uno de los criminales. Al otro lo llevaron al hospital en estado grave. Al despedirse, la mujer preguntó preocupada: ¿A dónde vas a ir? Ernesto encogió los hombros. Buscaré un lugar para pasar la noche. Ella le tendió la mano. Me llamo Gladys. Yo soy Ernesto. Ella asintió. No me gusta invitar a extraños a mi casa, sonrió. Pero puedes considerar que ya encontraste un lugar para pasar la noche. Por la mañana, después de enviar la carta con éxito, Ernesto se montó en la moto de nieve y saludó a Gladys con la mano en despedida. Durante todo el camino de regreso al monasterio, reflexionó sobre las vueltas del destino. Surgió en él una confianza inquebrantable de que realmente estaba en su lugar en la vida. Llegó a comprender firmemente que el mal atrae al mal, pero el bien siempre vuelve como bien.